hermosos todos. En esta mañana quiero compartir algo que considero importante. Todas las cosas de Dios, la palabra, es muy importante. Cuando hablamos de la palabra de Dios, de lo que Dios hace, de lo que Dios nos da, de sus bendiciones, de la vida, de la salud, de la familia, del matrimonio, de los hijos, de los nietos, ¿qué podemos decir, no? Dios está en medio de todo, está en medio de nosotros, está en medio de la iglesia. Dios sabe qué necesitamos, Dios sabe lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que nos hace falta. Yo digo que Dios lo sabe todo, amén. ¿Cuántos lo creen conmigo? Cierren sus ojitos azules, verdes, color miel, como los tenga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos porque eres bueno y maravilloso. Gracias por la familia de aquí de la casa, de la iglesia, nuestra familia Galaad, Señor, donde adoramos a Dios en familia. En esta mañana, al compartir tu palabra, pido que tu palabra pueda correr, pueda bendecir. Tu Espíritu Santo nos ayude, nos hable, nos abrace, Señor, y pues te pido un poquito más para allá, que nos apapaches, Espíritu Santo. En esta mañana trae palabra buena, saludable, Señor, de bendición a tu pueblo, a cada familia, en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Quiero compartir en esta mañana con ustedes, después de verlos y alegrarme porque los veo, mi hermano que no lo había visto, su esposita, pero qué bendición volverlos a ver. Como dijo mi primo Rigo Tobar, oh, qué gusto de volverte a ver. A cada uno de ustedes, qué bendición son ustedes. Me da mucho placer verlos. Nos extrañamos por más de, hoy parecía un mes, pero hacía una semana, pero se nos hizo muy largo. Pero en esta mañana quiero compartir algo de suma importancia, porque muchas de las veces nosotros no tomamos con la importancia de vida lo que les voy a decir. Quiero compartir en un tema que he intitulado El milagro de la salvación. Hace 2 o 3 semanas compartí un tema que intitulé Jesús nuestro Salvador. Hoy quiero compartir el milagro de la salvación. Diga conmigo, el milagro de la salvación. Pudiera compartirles y decirles que vas a ser próspero, que Dios va a abrir las ventanas de los cielos y te va a mandar un cántaro lleno de oro, aunque te descalabre. Te pudiera compartir que las tarjetas de crédito se te van a reabrir y van a aumentar el crédito a tu favor. Te pudiera decir que vas a recibir una casa nueva, que vas a tener una camioneta último modelo, un Retro F-150 de 2 colores, con llantas grandes, rines cromados, etcétera. Pero no, hoy te voy a decir algo que considero de suma importancia, porque el milagro de la salvación toma mayor importancia que cualquier cosa secundaria o material de este mundo. Yo me recuerdo en el año 87 cuando recibí el milagro de la salvación. El regalo más maravilloso que he obtenido en todos los tiempos de mi vida. He tenido tantos regalos, mis hijos me han regalado obsequios, la familia cercanas a nosotros que me quieren, me regalan cosas, mi esposa que me ama, que soy su único amor por 37 años, también me regala cosas muy lindas y las conservo, pero el milagro de la salvación es lo más grande que he tenido en toda mi existencia en este mundo. El Rey de Reyes y el Señor de los Señores, llamándose Jesús el Nazareno, llamándose el unigénito del Padre, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, el Alfa y el Omega,
el principio y el fin, el creador de todas las cosas, me dio el milagro de la salvación en el año 1987. Bendito sea el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Di gloria a Dios conmigo. Quiero leerte algunos textos bíblicos. Dice San Mateo capítulo 9 versículo 1. Entonces entrando Jesús, hablo de Jesús. Entonces entrando Jesús en la barca, ¿cómo le gustaban las barcas a Jesús? Me imagino que le gustaba el camarón, el pescado, el catfish y otras especies. Dice que pasó al otro lado y vino a su ciudad. Vino a la ciudad de donde él era. Y luego en San Mateo capítulo 9 versículo 12, o sea, el siguiente versículo, dice, y sucedió que le llevaron un paralítico. En otro evangelio dice un hombre. Aquí dice que le llevaron un paralítico. Nos deja saber que era también un hombre, porque dice paralítico, si no dijera una paralítica. Dice, tendido sobre una camilla. Al ver Jesús la fe de ellos, o sea, de los hombres que llevaban al paralítico, en otro evangelio dice que eran 4. Pero dice Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al hombre paralítico, ten ánimo. Y luego, algo que me encantó en este evangelio de San Mateo, que Jesús apropió al paralítico. Lo apropió. Le dice, ten ánimo, hijo. Oiga, qué bendición cuando alguien te dice hijo. O cuando alguien, a mí me encanta cuando alguien me dice mi hermano. O sea, me está apropiando. No es como, buenas tardes, hermano. ¿Cómo está? Se oye más lindo, más hermoso, más precioso, más cercano cuando alguien te dice, ¿cómo está mi hermano? O sea, te apropia. Me encantó. Jesús dice, ten ánimo, hijo. Y luego le dice, tus pecados te son perdonados. Note bien esto, note. Los hombres que trajeron al paralítico delante de Jesús, lo trajeron con la intención para que Jesús lo sanara, no para que le perdonara los pecados. Porque el hombre paralítico, al parecer, tenía más necesidad de su cuerpo físico que de su interior, de su alma. Ante la apariencia de la gente, de quien lo vio, de quien lo conocía, de quien lo trajo delante de Jesús. Pero Jesús, que conoce lo interior del ser humano, Jesús que conoce el corazón y lo de adentro de nosotros, de nuestra alma, de nuestro interior, de nuestro corazón, miró la necesidad de este hombre, no con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Y luego el versículo 7 dice, entonces él se levantó y se fue a su casa. O sea, el hombre paralítico se levantó después de que Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero en el versículo 8 dice, la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Me encanta.
dice que Jesús vino al mundo no a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Jesús vino a este mundo no para traer condenación al mundo, sino para salvar a la humanidad. ¿De qué necesitaba salvar Jesús a la humanidad? Del pecado, de la muerte, de sacarlo de las tinieblas, de tanta cosa que el hombre había caído. Pero bendito sea el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que tuvo a bien salvarnos. Como anécdota, allá por el año 1992, y hablo del milagro de la salvación. Hablo del milagro cuando yo fui salvo, cuando Jesús entró a mi corazón, cuando Jesús cambió mi rutinaria vida, hizo una transformación radical en todo mi ser. Ya desde ese día no fui el mismo, desde el año 87. Todo cambió en mí, mi interior, mi exterior. Todo cambió. Mi interior, porque Cristo me lavó con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Todo lo que estaba dentro de mí, que me putrificaba, que era malo, que era malévolo, que era la oscuridad pecaminosa de la humanidad, Cristo lo santificó. Ese vaso, esa persona me limpió por dentro y también por fuera. Bendito sea el Señor. Pero en el año 1992 me recuerdo como anécdota que Dios nos envió a mi esposa, a esta preciosa dama que le llamo mi esposa, que Dios me regaló como mi amada, como mi amante, como mi novia, como mi consejera, como la ama de llaves, ama de mi casa, como la dueña de mi cartera cuando está vacía, como la dueña de las credit cards cuando no tiene nada. Como broma, ¿no? Pero sí, en realidad sí lo es. Dios nos envió a México a hacer obra misionera por el año 1992. Lo hicimos con todo nuestro corazón, en lo que podíamos, en lo que sabíamos. Pero me recuerdo una ocasión que estábamos visitando una ciudad en México, compartiendo el Evangelio en las calles, porque obra misionera es compartir el Evangelio que transforma, que cambia, que ayuda al ser humano, que lo pone en otro nivel, en otro lugar, espiritualmente hablando. Íbamos yo y un pastor caminando por una calle en una de las colonias de San Luis Potosí. Se nos acerca una mujer y era una mujer de las trabajadoras sociales, no de las que cuidan los niños en un departamento porque fueron maltratados, pero de las que venden amor. Y se nos ofreció vendiéndonos amor. En mis inicios y en mis pininos de compartir el Evangelio, pues no teníamos tanta experiencia ni tanto conocimiento, y todavía uno no tenemos, pero con la ayuda y la gracia de Dios lo hacemos. Y me le quedé viendo a aquella mujer y el pastor juntamente conmigo, y le digo: mujer, el amor que tú nos ofreces es un amor pasajero. El amor que tú nos vendes es un amor que no dura, que es temporal, es un amor de placer, humanamente hablando. Pero le dije a ella: déjame ofrecerte a ti, mujer, un verdadero amor. No te lo vendo, te ofrezco un amor verdadero, un amor que es eterno, que es perpetuo, que es para siempre. Es Jesús.
cuando pronuncié el nombre del amor a través de Jesús, manifestado y dado en la cruz del Calvario para salvar a la humanidad, aquella mujer comenzó a llorar. Y le dije, repite esta oración de fe aceptando al bendito Jesús en tu corazón. Y aquella mujer hizo aquella oración de fe y aceptó a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador. Y aquella mujer, Dios la abrazó en aquel momento, escribió su nombre en el libro de la vida. Y quiero decirle que no nos hemos cansado de predicar este precioso evangelio, porque cambia, transforma, salva, perdona y hace cosas maravillosas. Como anécdota, en ese mismo tiempo misionero, en un lugar baldío, en un terreno baldío, en la misma ciudad de San Luis Potosí, en México, en una colonia, fuimos a predicar el evangelio. El pastor tenía una camionetita, esas chulas de aquellos años 70, que usted se sentaba sobre el cofre de esa camioneta y no le pasaba nada. No como la de hoy, que le toca con el dedo y se hunde el plástico. Puso 2 parlantes chiquitos, no creas que chuladas como los parlantes de acá, con micrófonos así de cachetito de oreja. No, 2 bocinitas así chiquitas, un microfonito con un cable, y empezamos a predicar el evangelio, porque a eso habíamos sido llamados, y empezamos a decirle a la gente de la colonia que salía, abría su puerta y se nos quedaba mirando en aquel terreno o en aquel lote baldío. Baldío quiere decir que no había casa en el terreno. Abrían las ventanas y miraban hacia afuera. Pues, ¿quiénes andan ahí, no? Y nosotros haciendo la invitación a la gente, alguna gente se vino, no teníamos sillas, de ningún tipo de silla. La gente se acercaba y quedaba de pie. Se acercó un buen grupo de gente, algunos 20, 25, 30, no sé. Pero lo que llama la atención en el milagro de la salvación es lo que Dios hace a través de lo que se comparte. Escucha, iba una carreta. ¿Alguien de aquí sabe qué es una carreta? Estirada por bueyes. Gloria a Dios, todavía. Si sabes que es una carreta estirada por bueyes, quiere decir que ya tienes tus años. Iban 2 señores, o sea, el matrimonio, sentaditos, porque las carretas tienen una banquita y allí va sentado el chofer de la carreta, ¿no? Era estirada la carretita, no sé si por un burro o alguna mula, y luego llevaban un niño o 2 niños. Puede pensar que eran los nietos, porque los abuelos siempre jalamos a los nietos o los nietos se nos pegan. Y hicimos la invitación a que se detuviera la pareja, y el Señor dijo, no, nosotros vamos, así como usan esa expresión, vamos de hilo, o sea, vamos de paso. Oiga, nunca hubiera dicho el Señor eso, porque ¿qué pasó? El burrito o la mulita no quisieron caminar, doblaron sus patitas y se echó, literalmente se echó. O sea que la carreta quedó así, y aquella parejita hermosa de
matrimonio de tercera edad, lindos, se quedaron a escuchar el mensaje del milagro de la salvación. Una historia muy larga, corta. Al final, esa parejita y muchos más levantaron sus manos en la invitación de aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y en ese día, en esa tarde, el milagro de la salvación llegó a las vidas de varias de las personas que estuvieron allí. Y damos gracias a Dios por ello. Hablar de la salvación para la humanidad o para el ser humano es hablar del dador de esa salvación tan maravillosa. Es hablar de Jesús. Es hablar de Jesucristo, es hablar del unigénito del Padre, es hablar del Hijo de Dios, el que vino a este mundo y estuvo con los hombres, sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, alimentó a miles, multiplicó los peces y los panes, y fue a la cruz cargando el madero, sufrió los latigazos, sufrió aquella herida en su costado, fue clavado en la cruz. Y de sus heridas salió sangre para proveer salvación a toda la humanidad, dijo el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el más vil de los pecadores. Él me dio salvación cuando yo estaba muerto en mis delitos y en mis pecados, cuando mi condición era pecaminosa, cuando mi condición no era una vida de santidad, cuando mi condición era una vida de mal en peor, de pecado en pecado. Bendito sea el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que le plació, que le plujo bendecirme y escribir mi nombre en el libro de la vida y ponerme y sentarme con los príncipes de su pueblo. El milagro de la salvación quiero compartirte después de esta larga introducción. No quise hacerla tan larga, pero se me pasaron algunos segundillos. Primer pensamiento que quiero compartir es: la salvación ha llegado a tu casa. La salvación ha llegado a tu casa. El milagro de la salvación ha llegado a tu familia. El milagro de la salvación ha llegado a tu matrimonio, a tus hijos. Y fíjate lo que voy a contarte rápidamente, la historia de Jesús y Zaqueo. Esta historia, hasta los niños más pequeñitos en nuestras clases dominicales, en nuestras clases regulares de la iglesia, ¿saben quién es Zaqueo? Me gusta la forma como la explicó el evangelista San Lucas. Él explica y narra la historia de la siguiente manera. Capítulo 19, versículo 1 de San Lucas dice: habiendo entrado Jesús en Jericó. Escucha. Habiendo entrado Jesús en Jericó. Venía Jesús de otro lado, porque entró a Jericó, a la ciudad de Jericó. Dice, iba pasando por la ciudad. Y luego el versículo 2 del mismo Evangelio de San Lucas, capítulo 19, dice: y sucedió, escucha, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, ¿te identificas? Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe, en una traducción dice, era jefe de los publicanos. Aquí dice en la versión que yo escogí, es más entendible, era jefe de los recaudadores de impuestos. Dicho sea de paso, ahí viene abril.
Ahí viene IRS. Él era el jefe, por decir, de un departamento gubernamental donde se recaudaban los impuestos. Era un hombre que tenía una posición. Era un hombre importante. No era cualquier tipo, no era cualquier persona, no era cualquier hombre. Era un hombre importante, era jefe de los que recaudaban los impuestos. Y luego dice, y era rico. Wow, era rico. Zaqueo era un hombre acaudalado, sin duda alguna. Siendo el jefe de los que recaudaban los impuestos, lo ponía a él en una muy buena posición pública. Imagínate tú, si Zaqueo viviera en este tiempo. La página social de Facebook de Zaqueo estaría llena. El Instagram no sería. TikTok, wow. Yo creo que él hubiera hecho lo mismo. No me cancelen TikTok hasta que todo el mundo me vea. ¿Cierto o no cierto? Era un hombre importante, era una figura pública, era jefe de los que recaudaban los impuestos gubernamental. Y luego el versículo 3 del mismo capítulo 19 del Evangelio de San Lucas dice que procuraba ver quién era Jesús. No conocía Zaqueo a Jesús, pero procuraba ver a Jesús. Qué interesante, ¿no? Alguien que no conocía a Jesús, pero procuraba verlo. Alguien que nunca había estado delante del maestro, pero procuraba verlo. Yo creo que le habían llegado varias notificaciones a Zaqueo de Jesús, porque Jesús también era una figura pública, porque Jesús también era jefe. A este le digo, ve y va. A aquel le digo, ven y viene. Al enfermo le ordeno que se le vaya la enfermedad y es sanado. O sea, no era cualquier persona tampoco Jesús. A la muerte le digo, suelta a esa persona, y la muerte se va y la persona vuelve a la vida. Al ciego le ordeno que sus ojos miren y vuelve a mirar. O sea, ¿qué tipazo Jesús? Dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Estoy hablando del milagro de la salvación. Dice, pero no podía a causa, él tenía dos impedimentos. No podía a causa, número uno, de la multitud. Y número dos, yo le gané. Delante de Zaqueo, o lado a lado, o face to face, o back to back, yo soy un gigante ante Zaqueo. Dice que era pequeño de estatura. Era pequeño de estatura. Los mejores regalos que vas a recibir en tu vida son los que vienen en cajas pequeñas. Gózate, amada esposa. El mejor regalo que has recibido en tu vida es esta chulada que vino en caja pequeña. Amén o no amén. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud.
pues era pequeño de estatura. Es muy probable que Jesús viajara con un grupo de gente, seguidores y con peregrinos. Acuérdense que antes de llegar Jesús a Jericó, Jesús venía de hacer un milagro. Antes de llegar Jesús a Jericó, Jesús había estado en la casa de su amigo Lázaro, a quien Jesús amaba. Hay expresiones que en la Biblia te marcan. Hay expresiones que en la Biblia te dejan con los ojos cuadrados, boca abierta, que dices: Jesús, ¿por qué a Lázaro? Y es la expresión, porque Jesús, la expresión bíblica dice que amaba a su amigo Lázaro. No quiere decir que no te ama a ti, pero la expresión de que Jesús amaba a Lázaro me deja un poco celoso. Es como cuando buscamos en el Antiguo Testamento y miramos que Abraham, el amigo de Dios, es cuando miramos a David, el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, miramos que antes de llegar Jesús a Jericó, pasó por Betania, encontró a las dos hermanas de Lázaro y una le dijo: Jesús, ¿por qué te tardaste tanto en venir? Si tú hubieras llegado antes, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Jesús le dice: Lázaro no está muerto, ¿crees esto, mujer? Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. La mujer le dice: sí, creo esto, sé que resucitará. Pero ella está hablando de la resurrección postrera. Y Jesús le dice: no, mujer, ¿dónde le pusiste? Y le dice: allí, ahí está, detrás de esa piedra, en esa cueva, ahí está mi hermano Lázaro. Ya está, ya lo tratamos, ya lo embalsamamos, ya tiene lienzos, ya tiene mal olor, ya hiede porque es de 3 días. Y le dicen: remueve la piedra. Y cuando da la orden que remueva la piedra, grita a alta voz, con forma de afirmación: Lázaro, sal fuera. Y al momento dice la Biblia que aquel personaje muerto por 3 días llamado Lázaro, dice que se incorporó de la tumba y salió caminando, porque vida cobró su cuerpo. Día gloria a Dios. Versículo 4 de San Lucas 19 dice: y corriendo, habló de Zaqueo, y corriendo delante, acuérdate que había una multitud en Jericó. Y luego, aparte de la multitud que había en Jericó, porque la gente se dirigía a Jerusalén a celebrar la Pascua, entonces la gente ya se estaba amotinando para viajar. Había una multitud, y aparte de la multitud era la gente que venía con Jesús, que no eran 10 ni 12, eran más. Entonces, cuando Zaqueo mira, dice: wow, si ya con esta multitud no puedo ver a Jesús, imagínate con la gente seguidores de Jesús y luego los peregrinos que vienen también con ellos peregrinando de Betania.
al entrar a Jericó me va a ser imposible. ¿Cómo voy a ver a Jesús? Entonces dice que corriendo, que cuando tú quieres recibir algo, cuando tú quieres recibir milagros, cuando tú quieres recibir la vida eterna, cuando tú quieres recibir sanidad de Dios, corriendo, dice, y corriendo delante, dice, se subió a un sicómoro, o sea, a un árbol llamado sicómoro, dice, para verlo, o sea, para ver a Jesús, porque había de pasar Jesús por ahí. Y la definición del árbol sicómoro es un árbol macizo, muy fuerte, con ramas bajas y muy anchas. Perfecto el árbol para que Zaqueo se subiera. Pudo haberse subido a un mezquite o a un pirul o a un palo rojo, pero se subió a un sicómoro. Oiga, hombre coco, cuando yo sea grande quiero ser como él. Dijo, a este árbol llamado sicómoro, dijo que es un árbol macizo, me va a sostener. Sus ramas, dijo, están bajas y sus hojas están anchas. Dijo, yo me le trepo, no necesito ni escalera ni nada. Se le subió. Y luego, el tipo de árbol sicómoro daba la apertura y la altura para que la gente pasara debajo de ese árbol. O sea, la gente no era bloqueada por las ramas de aquel árbol. Zaqueo no miró sus imposibilidades para conocer a Jesús. Hizo todo lo imposible para subirse a aquel árbol. La multitud a la que se refiere en el versículo 3 no le impidieron a Zaqueo. Lo que quería Zaqueo era conocer a Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús en esta mañana? Estoy terminando. Versículo 5 del Evangelio de San Juan, de San Lucas, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, porque acuérdate que las ramas del sicómoro permitían que Jesús pasara por abajo. Las ramas eran bajas y sus hojas eran anchas. El árbol sicómoro muy fuerte, muy macizo, y Jesús está pasando por abajo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, o sea, donde estaba Zaqueo ya sobre el árbol, dice, mirando hacia arriba, lo vio. Es lo que dice el versículo 5. Mirando hacia arriba, lo vio. O sea, Zaqueo quería conocer a Jesús. Pero lo impresionante del caso es que Jesús también se impresionó con Zaqueo. ¡Qué chulada de creación he hecho! ¡Zaqueo, bájate de allí! O sea, ¿no le incomodó a Jesús que era un personaje pequeño? No, Señor, no le incomodó a Jesús que era un personaje que era el jefe de los que recaudaban impuestos, porque tenía mala fama. ¿Cuántos aman a la IRS? Levanten la mano. Nadie. ¿Cuántos aman abril 17 cada año? Nadie. Zaqueo tenía mala fama. Era recaudador de los impuestos. La gente no lo quería y hablaban mal de él. Pero Jesús, cuando lo vio, dijo, Zaqueo, Zaqueo, date prisa. Dice, desciende,
O sea, hazlo rápido, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Hoy es necesario que me hospede en tu casa. Jesús tenía el anhelo, la intención, estaba en el corazón de Jesús, quedarse, hospedarse, acomodarse en la casa de Zaqueo. Aunque todos hablen mal de ti, Zaqueo, aunque la gente comente indirectas tuyas, aunque la gente no te quiera, Zaqueo, no quieren estar contigo, yo, Jesús el Nazareno, quiero hospedarme en tu casa. Este es el único lugar en los evangelios donde Jesús se invita a sí mismo como huésped de un hogar. El único, no vas a encontrar otro lado. Jesús se quedó en muchas casas. La mayor parte de su tiempo de Jesús, donde él se hospedó, fue en la casa de su amigo Lázaro, en Betania. Pero la única vez que vas a encontrar que Jesús se invita para quedarse en un lugar fue esta, en los evangelios. Nunca más. En la casa de Zaqueo. ¡Gloria a Dios! ¿Qué sentiría Jesús al ver a Zaqueo? Hay casas, hay hogares, hay lugares, hay familias que cuando te invitan a su casa, uno no se quiere ir de esa casa. Cuando alguien te hospeda en algún hogar, sientes una paz, una tranquilidad, que te sientes como en tu propia casa. Dice mi hermano, cuando viene a visitarnos, mi hermano de Monterrey, Nuevo León, mi hermano Johnny, es Johnny, en inglés, En México o en Monterrey usamos muchos nombres en inglés, así como en Centroamérica. Bueno, en Monterrey a los niños, ¿cómo cree que les decimos? Children. Bilingüe. Allí en Monterrey hay lugares en los cuales uno llega, se siente como en casa. Dice mi hermano, cuando vengo a tu casa, hermano, dice, no hombre, duermo mucho. Dice, descanso y cuando despierto, no, dice, mi cuñada me hace unas tortillas de harina. Le digo, ven más seguido. Dice, me hace una barbacoa. No, vente, yo quiero que estés acá también. Hay veces que ya no sabe uno cómo terminar, pero necesito que termine. Versículo 6 dice, entonces él descendió a prisa y recibió a Jesús gozoso. Versículo 7 dice, al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse Jesús en una casa de un hombre pecador. Versículo 8 dice, entonces Zaqueo, puesto en pie, el hombre pequeñito, dijo al Señor, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo 4 veces. O sea, cuatruplicado. Versículo 9, y es el último. Jesús le dijo, no a Zaqueo, sino a la multitud que criticó. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, o sea, hablando de Zaqueo, es hijo de Abraham. Termino. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que le recibieron, Jesús les dio la potestad
de ser llamados hijos de Dios. Evangelio 3, San Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y el versículo 17 dice: porque no vino Jesús al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Puedes ponerte en tus pies, por favor. Voy a pedir en esta mañana, rápidamente, no voy a tomar más que 5 minutos. Yo quiero orar por ti, porque hoy la salvación ha llegado a tu casa. El milagro más grande es la salvación. Dios te puede dar riqueza, Dios te puede sanar, Dios puede hacer tantas cosas con nosotros, pero la salvación es el milagro más grande. Vente rápidamente para orar en esta mañana, aquí al frente. Vente, no te detengas, trae tu necesidad, vente aquí al frente.